Buenas tardes, amigos y amigas. Una vez más, con el gusto de siempre, en el podcast de Razonando lo que sucede y pasa en nuestra realidad externa y lo que sucede y pasa en nuestra realidad interna. En esta ocasión, pues decidimos cambiar de escenario, pues hubo patrocinador, nos patrocinaron todos los muebles, el espacio, y finalmente nos permitieron hacer esta grabación en este espacio. Los símbolos, pues el sol, los regalos que la vida nos da y una música en la que todo el mundo debe de estar vibrando. Sobre este sillón, pues tendrá que hacer su propia investigación qué usos y aplicaciones puede tener, porque hasta los psicólogos lo han de usar como el diván, ¿verdad? Como una especie de diván. Bueno, volviendo a nuestro tema de hoy, que es la capa de ozono. La capa de ozono, pues es una realidad que mucha gente ha comprado, que existe como tal y que esta pues se encuentra, según la misma información que generó este tipo de propaganda de información, que está en la estratosfera. Bueno, por ahí anda la vibración del término. A lo que queremos nosotros abordar sobre la capa de ozono es que esta capa de ozono realmente no existe. Obviamente, para atrevernos a decir que la capa de ozono no existe es porque debemos de argumentar con conocimiento de ciencia el por qué nosotros no aceptamos ni creemos que tal realidad exista. Bueno, precisamente, cada vez que razonamos en términos de densidad para poder entender y comprender la materia que nos rodea de todo, en las tres densidades clásicas de la realidad, que son el sólido, el líquido y el gas, pues ya dejamos muy claro, y claro es precisamente la atmósfera de estos elementos, del oxígeno y del nitrógeno. Ok. Y también dejamos claro que el oxígeno pues tiene una carga más numerosa, que está en el número 8, de 3 por 8, y que el nitrógeno tiene una carga de 7 por 3. Entonces, el nitrógeno tiene menos densidad, tenderá a estar en la mezcla de la atmósfera de estos dos gases, pues estar más en la parte de arriba, o sea, en la parte menos densa, la parte de abajo es la más densa, donde nosotros pues vivimos y transitamos la vida humana, ya que requerimos el oxígeno. Y precisamente la presión de la atmósfera es la acción mecánica que empuja la molécula diatómica de oxígeno para que ingrese a nuestro torrente sanguíneo. Aclarados todos estos puntos y lo interrelacionado que estamos con el sistema de energía, pues queremos entender precisamente la capa de ozono. Entonces, la capa de ozono, lo primero que debemos de saber de ella es qué elementos la conforman. Bueno, sabemos que el oxígeno anda en forma diatómica, o sea, andan siempre dos átomos unidos. Y que el ozono, lo que damos por llamar ozono, son tres átomos unidos. No vamos a entrar en los detalles porque sí es real, o sea, se puede generar ozono. Significaría más voltaje, el último termina matando tanto células buenas como malas en un momento dado, porque la usa la gente. Hay personas que lo usan para curación y hay que saberlo medir. Bueno, entonces lo que hay que tener claro pues es que el ozono está estructurado, o esa idea o ese término que hemos dado por etiquetar a una molécula que está formada por tres átomos de oxígeno. ¿Ok? Entonces, si nos ponemos a razonar en términos de densidad física, y dices tú, bueno, pues si son tres átomos, pues deben de estar más pesados, o sea, no deberían de estar tan arriba, o sea, no deberían de subir tanto. Bueno, automáticamente este argumento de densidad se postula en un momento dado para atrevernos a decir que la capa de ozono no existe, no es real. Y que si en un momento dado, o sea, se propagó, por decirlo así,
esta información de ciencia y ficción, fue precisamente porque hay una ficción en el sentido de que los rayos manejan frecuencias ultravioletas y que nos dañan, y que la idea de la capa de ozono es el filtro de las energías, o sea, filtra la energía o la carga energética de las supuestas explosiones en el Sol. Entonces, digamos que todo está estructurado para poder percibir un universo, ¿okay? Para los que están en la creencia de que la Tierra es una esfera. O sea, hay toda una estructura de información y que se propaga y que pudiéramos decir se gastan millonadas, ¿no? Pagándole a gente para que propague toda esta estructura de información, para que cualquier joven que tú le preguntes de secundaria le dices, oye, ¿qué forma tiene la Tierra? Entonces al último terminan diciendo, en vez de decir naranja, siempre lo relacionan con manzana. Dicen, no, pues como una manzana. Bueno, tan profundo está lo de la manzana también en la cuestión religiosa y fantasiosa, digo, por aquello de que Cuerva la Bella Durmiente, ¿no? También hubo ahí una manzana. Bueno, en fin, volviendo a nuestro asunto objetivo, ¿no? De física. Entonces, el argumento es muy simple. Una molécula triatómica, por decirlo así, de 3 átomos, es mucho más pesada que el oxígeno diatómico y que el nitrógeno. Entonces, ¿qué significa? Que no puede ascender. Ahora, sabemos que los gases pueden expandirse, y esto hace que su densidad disminuya, o sea, es cuando la materia se expande. Ahora, habría que explicar, o sea, eso le correspondería a los que tienen la teoría de terraglobos, a ellos explicar precisamente un proceso de ese tipo, a ver, cuánta cantidad de ozono necesitaríamos, o sea, cuánta cantidad de masa, volumen, aire de ozono alrededor de la estratosfera, supuestamente como un escudo esférico, y cómo sería el proceso para que finalmente 3 átomos que formarían la molécula de ozono, de estar más pesadas, pudieran ascender, que lo explicar, y que obviamente que explicaran la permanencia de estas moléculas de ozono, o sea, cómo demonios se siguen permaneciendo ahí, ¿no? Bueno, entonces, pues damos por terminado, o sea, que fue demasiado rápido, o sea, el argumento, ¿no? Pues sí, o sea, en términos de densidad, las cosas se simplifican mucho para entender a la misma realidad. ¿Por qué? Porque la realidad está hecha de materia, en diferentes densidades, o sea, en diferentes densidades, pues sí, en diferentes densidades. Entonces, dentro de lo sólido, ahí hay, por ejemplo, hasta una forma de evaluar la dureza, ¿no? De un material. Y hay medición y hay aparatos para medir, unas agujas bien picudas, o sea, en fin, o sea, a mí me tocó ver eso, o sea, hice ese tipo de tomar datos, ¿no? A ver si corresponde con la dureza que supuestamente dicen que tiene este acero, a ver, pues chécale la dureza, ¿no? O sea, hay que checarle la dureza. Entonces, los materiales, pues, tienen variaciones de densidad. Son los sólidos, y luego cuando vas a los líquidos también sucede lo mismo. Dentro de los líquidos todos están en el status quo de densidad líquida, pero dentro de esa densidad líquida como dicen, hay un rango de densidades. Hay unas más espesas como el atole o el pantano, si no se vayan a empantanar cuando aborda un tema, ¿no? Porque a veces la idea es precisamente, no sé, como el ave fénix, ¿no? O sea, vamos a abordar un tema y no nos vamos a empantanar con los charlatanes, pues. O sea, esto es una charla, no se trata de una charla, se trata de dejar muy claro el punto. O sea, la capa de ozono no existe y tenemos un argumento que lo postulamos y pedimos que si alguien quiere refutarlo, en este caso digo los que regularmente refutan, que obviamente aquí tengo que aclarar algo, ¿no? Sobre la gente que está refutando como terraglobista, que hagan un esfuerzo realmente, o sea, por usar ciencia, de eso se trata, o sea, que usen realmente conocimiento de ciencia. Los vemos demasiado contaminados con todos los conceptos ficticios de quarks y de la partícula de Higgs y no sé cuántas partículas más, y el modelo estándar sigue sin cuadrar con la gravedad. O sea, parece que esa situación no les basta, pues, para decir la gravedad no existe.
¿Por qué? Porque precisamente la densidad del gas, de los gases que hay en la atmósfera, interactúan. Los de mayor densidad pues se van a nuestras plantas de nuestros pies, los de menor densidad ascienden hacia nuestra cabeza. Y esa es la referencia que tenemos nosotros mismos de lo que asciende y de lo que desciende. Si no, entonces, ¿cuál sería la referencia para saber qué es lo que asciende y se eleva en pensamiento? Y lo que decide descender a la Tierra, finalmente internarse en un vehículo y decir, a ver, ¿qué está pasando en este planeta? Pues es algo muy interesante, ¿no? O sea, el debate de Tierra plana versus Tierra globo. Pues, como dicen, para dejar claro, ¿no? Dicen, porque me preguntarán, bueno, ¿y yo a qué corriente pertenezco? Pues obviamente, o sea, la idea es precisamente hacer un refresh de todo el conocimiento que tenemos y validarlo. Decir, ¿sabes qué? Aquí ya no validamos esto. Entonces, pues para los terraplanistas, básicamente, estamos en una cúpula y yo diría no una cúpula física, sino en una cúpula de materia con densidad de nube, de gas. Y nadie se puede escapar de ella, ¿no? A pesar de que la NASA dice tener lanzamientos fuera de esta realidad, sin materia.